Bueno, vamos a tener en cuenta algunas ideas que tenemos que conocer primero. Primero es que el potencial agua del aire está en función de la humedad relativa a 27 grados. Cuando mi humedad relativa es muy alta, del 100%, mi potencial en megapascales es cero. Quiere decir que no va a haber movimiento del agua a de la planta a la atmósfera. Pero fíjense que cuando yo bajo apenas al 90% de humedad relativa, ya el potencial en megapascales de la atmósfera es de menos 13. Quiere decir que va a ser mucho menor que lo que puede tener el potencial agua de un vegetal. El potencial agua en una planta está siempre entre 0 y menos 2, y el potencial agua, capacidad de campo, es decir, con el suelo bien regado, es de menos 0,03 megapascales. ¿Sí? Quiere decir que se movería fácilmente del suelo a la atmósfera haciendo evaporación, o del suelo a la planta y la atmósfera. Déficit hídrico se genera siempre por una diferencia entre las cantidades de agua recibida y perdida. Si yo lo estoy midiendo en el ambiente, es el balance entre las precipitaciones y la evaporación de agua en el suelo. Si yo lo mido en una planta, es la velocidad de transpiración en función de la velocidad de absorción del agua. Quiere decir que va a haber un momento entre las 12 del mediodía, fíjense, donde la transpiración supera mi velocidad de absorción. Y a partir de ahí absorbe más de lo que transpira. Ustedes eso lo diariamente cuando ven plantas herbáceas. La más común es el zapallito de tronco, que si la miramos a la mañana, es una planta que está muy turgente, con las hojas bien elevadas, bien rígidas. Cuando la miramos a las 2 de la tarde, la vemos como pachucha, decimos todos, pero las hojas están flácidas, y si la volvemos a mirar a las 6 de la tarde, vuelve a recuperar su turgencia. Esto es lo mismo que ustedes estaban viendo en el gráfico anterior. Son diferentes momentos en donde un proceso de absorción supera al otro, al de transpiración o a la inversa. Ahora, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Fíjense, si yo grafico el potencial del suelo, el potencial de la hoja, al primer día yo voy a tener un potencial suelo alto. A medida que el día avanza va a ir disminuyendo el potencial de la hoja, pero a partir del mediodía o durante la oscuridad, el potencial hoja se va a recuperar. Si sigo sin agregar agua al suelo, el potencial del suelo va a disminuir, y cada vez el potencial hoja tiende menos recuperación y tarda más, y cada vez se asemeja más al potencial suelo, hasta que llega un momento que ya no se recupera, independientemente de que yo vuelva a regar. El potencial suelo se va a recuperar y el potencial de mi planta no, es decir, mi planta va a morir. ¿Sí? A este punto de potencial que llega la planta, donde por más que yo vuelva a agregar agua, esa planta no se recupera, se lo llama punto de marchitez permanente, y es el potencial hídrico al cual la planta ya no puede absorber agua del suelo, porque el potencial del suelo es igual al potencial de la raíz o menor que el potencial de la raíz. La raíz le va a ceder agua al suelo, las células de raíz se van a plasmonizar y van a morir. Vamos a estar en esta situación, y esto ya es irreversible por más que yo vuelva a hidratar. Ahora, ¿qué va a ocurrir con los procesos fisiológicos? ¿Qué va a hacer con la fisiología de la planta? Si yo inicio un estrés en el tiempo y lo prolongo, ese estrés me va a llevar a la larga a la muerte. ¿Cuál es el punto donde yo tengo que mirar? Yo empiezo a dejar de regar, estamos en el día 1, se inicia la situación de estrés. La planta tiene un umbral de sensibilidad estomática, que es una determinada presión de estrés a la cual los estomas se van a cerrar, que es lo primero que va a ocurrir ante un déficit hídrico. Se va a producir el cierre estomático.
Al producirse el cierre estomático, obviamente ese canopeo ya no va a seguir creciendo porque no va a haber más movimiento de agua. Al restringirse la expansión del canopeo, que no ocurre lo mismo en la misma medida con la extracción de raíz, pareciera que hay un aumento relativo de la expansión de las raíces en función de la parte aérea. Se produce también un ajuste osmótico. Empiezan a trasladarse todos los compuestos osmóticos hacia la raíz, en preferencia sobre las hojas, para que se genere un menor potencial y el agua ingrese, o se produce la síntesis de nuevos compuestos. Por supuesto, una vez que se cierra el potencial osmótico, en aquellas plantas que tienen pulvínulos, se produce el acartuchamiento de las hojas cada vez más marcado a la vez que este cierre se prolonga. Si continuamos con el déficit hídrico, inicia la senescencia foliar, las hojas empiezan a ponerse amarillas y caer, y por supuesto que si continuamos llegamos a la muerte de nuestro vegetal. Si nosotros miramos desde la parte interna, lo primero que va a ocurrir, por lo cual se va a producir ese cierre estomático, es la acumulación de ácido abscísico. El ácido abscísico va a provocar ese cierre de los estomas en las hojas. Se va a empezar a producir una acumulación de solutos en la raíz. Se va a disminuir, por cierre estomático, la conductancia de gases en los estomas. Al no haber conductancia estomática en los estomas, la fotosíntesis se va a ver marcadamente reducida, empieza un cese en la síntesis proteica, un cese en la síntesis de pared y por supuesto un cese en la expansión foliar. Si yo lo grafico, podemos ver que hay una marcada caída entre 0 y menos 0,4 en la expansión foliar y cómo se produce una marcada caída en la fotosíntesis. Lo miramos entre fotosíntesis y el proceso de translocación. ¿A qué me refiero? Al proceso de mover los fotoasimilados de las hojas a los órganos que estén requiriendo esos fotoasimilados. Fíjense que esa disminución en la translocación no es tan marcada como lo que se marca en la síntesis de compuestos. Y esto se debe a que si bien la fotosíntesis cae marcadamente, el proceso respiratorio no, porque la degradación de compuestos sigue teniendo oxígeno, a pesar de que no haya síntesis, sigue teniendo oxígeno para degradar las macromoléculas que estábamos teniendo ya formadas. Y hasta puede producirse un pico, aunque se cerró el estoma, no tengo oxígeno para degradar, empiezan los compuestos fermentativos y también se sigue generando muy poca, pero se sigue generando. Ahora, yo les dije que el déficit hídrico, o ustedes vieron que hay una gran disminución de la parte foliar, pero no así de la parte radical. Esto se debe a los componentes. La parte foliar es básicamente componente proteico. Las hojas son básicamente proteínas. Ustedes saben que la proteína, su estructura es básicamente dependiente de la cantidad de agua que tenga, como cualquier proteína. Si ustedes ponen una yema de huevo o una gelatina y la deshidratan, ven que se comprime rápidamente, ¿verdad? Bueno, la parte aérea es como una proteína, entonces ante un déficit hídrico se contrae marcadamente. Sin embargo, las células de las raíces son básicamente lignina. La lignina no se ve modificada de manera tan marcada por la falta de agua, por eso es que no reduce su tamaño. Eso es lo que pareciera que está cambiando la parte que creciera la raíz en búsqueda de agua, y no es así, reduce menos su tamaño, y como se reduce la expansión foliar, se reduce la posibilidad de pérdida de agua por transpiración. ¿Qué es lo que vemos acá? Si yo miro la biomasa aérea en un control,
vemos que es mucho mayor que la biomasa en una sequía, pero fíjense que la parte radical no se modifica en una y otra. ¿Sí? Entonces, al modificarse esta relación, se modifica la cantidad que transpira con lo que absorbe y puede que supere ese. Ahora, ese déficit hídrico afecta el desarrollo de las plantas, obviamente, porque reduce la producción de biomasa. Biomasa es toda la parte aérea, es todo el alimento. Reduce también la calidad, ya si hay animales nutriéndose de estas plantas que están deshidratadas, su calidad de nutrición no va a ser la misma, más bien va a ser mala porque existe una mayor proporción de compuestos lignificados que proteicos. Los frutos van a ser de menor tamaño, van a tener una menor floración, van a tener una menor proporción de ramas, por lo tanto el anidaje va a ser menor, y entonces se afecta toda la cadena en sí. ¿En qué momentos yo voy a sufrir o en qué momentos sus vegetales van a tener un mayor efecto de este déficit hídrico? Y son aquellos momentos en que son más sensibles a la falta de agua. En general, el momento de más sensibilidad al déficit hídrico es el momento en que se diferencian los órganos reproductivos, los momentos de diferenciación floral. Ahora, ¿cómo pueden ustedes saber en qué estado hídrico está su planta? Bueno, esto utiliza otras mediciones diferentes a las mediciones del potencial agua. Estas mediciones del estado hídrico se puede hacer por sensores que realizan determinaciones periódicas, puntuales, en cada cierto tiempo, que son mediciones del espectro electromagnético que está llegando, que según la mayor o menor proporción de vapor de agua va a modificarse, y entonces al modificarse la mayor o menor producción de agua, el espectro magnético me va a cambiar, y por lo tanto, si su planta está seca, tengo menos vapor de agua, me cambia diferente que si su planta está transpirando porque tiene mucha agua. La conductancia estomática, la asimilación de dióxido, cómo aumenten o se reduzca el índice de foliar. Y aquellos sensores que permitan mediciones en tiempo real y que están midiendo todo el tiempo. Dendómetros, sensores del grosor de hoja, sensores del potencial de presión del xilema, los termómetros infrarrojos, la refractancia de la hoja, el flujo de la savia, los sensores que miden diferencia de potencial hídrico son algunos de los más modernos. Se avanza el dendómetro. El dendómetro mide las variaciones de diámetro, sea de troncos o de frutos, en la planta o el órgano. ¿Y en qué se basa? Y bueno, que durante el día la planta transpira, por lo tanto hay una pérdida de diámetro, y durante la noche absorbe más de lo que transpira, por lo tanto se recupera ese diámetro. Si las variaciones entre el día y la noche son muy pequeñas, quiere decir que su planta no se está recuperando, quiere decir que su planta está sufriendo un déficit hídrico. Otro es aquellas mediciones de flujo de savia, que son electrodos que se insertan en el xilema y que miden la velocidad con la que se está moviendo la savia. Cuando hay un déficit hídrico, la velocidad del movimiento de savia es mucho menor que cuando no lo hay. El porómetro de difusión lo que mide es la apertura estomática y la velocidad de difusión del vapor de agua a través de este estoma. Entonces, ante un déficit hídrico, disminuye la conductancia estomática y aumenta la resistencia estomática. Algunos, fíjense que son muy graciosos, que hasta se miden con una lamparita. El termómetro infrarrojo es el otro. El termómetro infrarrojo habla de los cambios en la temperatura foliar, los cambios que se producen en el canopeo en función del vapor de agua que libera sus hojas. Habíamos dicho que si su planta
está bien hidratada y tiene un valor de vaporización, a mayor vapor de agua, la temperatura ambiental tiene que estar muy lejana a la temperatura en ese canopeo que tiene tanto vapor de agua que funciona como un buffer, un tampón. Cuando el termómetro infrarrojo mide en el canopeo temperaturas muy similares a la temperatura fuera del canopeo, quiere decir que su planta está muy poco hidratada, por lo tanto no está pudiendo, no está evaporando agua. Cuando las temperaturas son separadas, quiere decir que su planta está transpirando, tiene suficiente agua y mantiene las diferencias con el ambiente. Esos termómetros infrarrojos pueden ser para mediciones de canopeo en general o pueden ser termómetros que se aplican directamente sobre una hoja. Estos índices o este termómetro infrarrojo me permite a mí generar, utilizando esas variaciones, coeficientes de variaciones de temperatura en un cultivo, en una población de plantas. Eso me da un índice, yo solo puedo cargar en una computadora y predecir cuánto sería el. Y el otro índice que es muy utilizado, o uno de los más utilizados, es el contenido relativo de agua, que lo que hace es medir el contenido relativo de agua real en un tejido comparado con el máximo contenido de agua que podría tener su tejido, su órgano o su planta. Entonces se basa en el peso fresco menos el peso seco de su órgano sobre cuál sería el máximo de agua que puede tener menos el peso seco llevado a 100. Y este me está integrando todos los componentes aéreos y subterráneos si estoy trabajando con una planta. Bueno, dado este tema y en el resumen del grupo, en el tipo de clase que tenemos que dar en este momento, lo van a encontrar en estas bibliografías. Está muy bien en el Asconvieto del 2000, que es uno de los que les recomiendo, pero también lo van a encontrar en el Bidwell, en el Sutcliffe, en el Soriano, Montaldi Caso, en Relaciones Hídricas. De estos libros, ustedes en la página de la cátedra, en Facena, no la busquen en el Facebook, van a encontrar esta bibliografía donde van a encontrar todos los temas vinculados al agua, la importancia del agua en las plantas y cómo medirlo y qué efectos tienen sobre la fisiología de los vegetales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima teoría.